El salmo de esta mañana, Salmo 65. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. El versículo 2 de ese salmo dice: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Creo que todos los que estamos aquí regularmente tenemos un tiempo de oración, ¿no es así? Y esta mañana el Señor puso en mi corazón que sí, ya hemos aprendido, ya hemos escuchado mensajes de cómo orar. En alguna ocasión hemos mencionado las cosas que hacemos mal cuando pedimos, ¿verdad? Y lo que hemos hablado lo hemos respaldado con la palabra, obviamente, ¿verdad? Esta mañana el mensaje se titula Oraciones sin estorbo. Oraciones sin estorbo. Y nuestro pasaje de referencia se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y en la primera carta de Pedro, en la que vamos a estar enfocándonos, vamos a poner más nuestra atención en un par de más de ocasiones, ¿verdad? No va a ser una serie, pero estaremos tocando algo importante que Pedro menciona, ¿verdad? Algo que en su carta que el pastor envió a los cristianos que estaban dispersos en Asia Menor, ¿verdad? Nos dice, nos trata de advertir, nos trata de enseñar. Él quería preparar ese grupo de gente porque la persecución había sido un elemento indeseable en la iglesia desde el tiempo de Cristo, ¿verdad? Y el reinado de Nerón en Roma estaba destinado a empeorar las cosas en ese tiempo. Pedro quería preparar a los hermanos, ¿verdad? A esos cristianos que estaban lejos, ¿verdad? Los cristianos dispersos, dice la primera epístola de San Pedro, ¿verdad? Había tiempo de persecución, había tiempo de desesperación, pero aquí Pedro revela en esta primera carta, ¿verdad? Epístola, que en realidad es un tiempo de gozo. Y hoy vamos a ver algo que implica, ¿verdad? Que respalda ese gozo, ¿verdad? Pero sabe, estaba viendo esta primera epístola de Pedro, ¿verdad? Y menciona la oración 3 veces. Recuerde el título de nuestro mensaje el día de hoy: Oraciones sin estorbo. Y de estas 3 ocasiones en las que menciona la oración, son 3 casos muy notables, ¿verdad? Y tienen algo de común en ellos, ¿verdad? Vamos a permitirnos leerlos, ¿verdad? Y vamos a ver si podemos detectar ese hilo común que los une, que corre a través de cada una de estas instancias que menciona Pedro. Deme un segundo, por favor. En primer lugar, Pedro tiene unas palabras en el versículo que le di esta mañana, tiene unas palabras para los esposos acerca de la oración y su relación con sus esposas. Me dice el versículo 7 del capítulo 3, en una sección donde habla de los deberes conyugales. Dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Encamínanos a un resultado en el cual nuestra vida tome un giro, Señor. Permite que tu Santo Espíritu lo haga, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y no vamos a hablar específicamente de relación en pareja esta mañana, obviamente no, pero les estoy dando la primera instancia donde aquí Pedro está hablando de la oración y me está diciendo que hay una manera para que mi oración no tenga estorbo, ¿sí? En segundo lugar, más adelante, ¿verdad? El siguiente párrafo ya no le está
hablando solamente a los maridos, ¿verdad? Como dice ahí el versículo 7. Ahora les está hablando a todos los creyentes. El versículo 8, ¿verdad? Acerca de ser hermanos llenos de bondad, en humildad, ¿verdad? Y en el versículo 9 está instando a no devolver mal por mal, sino ser de bendición, ¿sí? Y luego para apoyar esta advertencia, él cita el Salmo 34, del 12 al 16. Usted lo puede leer en casa y puede comparar los pasajes. Y es exactamente lo que hizo Pedro. Se fue a los escritos de cientos de años antes para respaldar lo que estaba diciendo, lo que quería enseñar. Salmo 34, 12 al 16. Veamos el versículo 8. Ya ahí, ya no, mi Biblia ya no lo titula deberes conyugales. Ahora lo titula una buena conciencia. ¿Sí? Y el versículo 8 me dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y el 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y la sección donde le digo que Pedro se fue al Salmo 34, del 12 al 16, es la siguiente, a partir del versículo 10. ¿Sí? Para respaldar lo que acaba de decirnos del 7 al 9, él dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Y el versículo 12 nos dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Sí? Cualquiera que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua y sigue dando instrucciones, ¿verdad? Y les recuerda que los oídos del Señor están atentos a la oración de ellos, ¿verdad? Pero también les recuerda que el rostro del Señor está contra los que hacen mal. Y en la tercera parte, ¿verdad? Primera de Pedro 4:7, más adelante, capítulo 4, versículo 7, él dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Entonces ahí tenemos esas tres instancias en la que en menos de 2 capítulos Pedro está hablando de la oración. Y como dije anteriormente, hay un hilo, ¿verdad? Que une, ¿verdad? Corre a través de cada una de estas instancias. Y estamos esta mañana aquí para descubrir cuál es ese hilo, ¿verdad? El que quiera amar la vida y ver días buenos, dice la palabra. Velad en oración, pero antes dice sed sobrios, ¿sí? En otra versión dice que el fin de todas las cosas está cerca, por lo tanto, sean de buen juicio y de espíritu sobrio para el propósito de la oración. Literalmente, por el bien de las oraciones. Si está usted por ahí acompañado esta mañana, y si no, dígaselo usted mismo, la siguiente frase, vivir correctamente nos ayuda a orar. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el inusual hilo común que atraviesa estas tres referencias de Pedro sobre la oración? Bueno, lo que me llamó la atención es que las tres nos enseñan que, no enseñan que orar nos ayuda a vivir bien, sino que vivir bien nos ayuda en nuestra oración o con nuestra oración. ¿Sí? Es cierto que y hay que aceptarlo, ¿verdad? La oración es una de las formas que Dios ha designado para ayudarnos a vivir de la manera que debemos de hacerlo, ¿verdad? ¿Sí? Eh, dice por ahí el pasaje, si usted lo quiere leer en casita, Colosenses, capítulo 1, del 9 al 10. Pablo dice ahí, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros.
y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero el punto de Pedro en cada uno de estos tres textos es que es cierto, pero al revés. Sí, espero no confundirlo. Dios nos ha enseñado, nos ha señalado, ¿verdad?, una manera de vivir que nos va a ayudar en nuestra oración o con nuestra oración. Hay formas de vivir que van a dificultar tu vida de oración, pero también hay formas de vivir que van a ayudar a que tu oración llegue al Señor. ¿Sí? Dígase usted mismo o dígaselo a la persona que está al lado, ¿verdad? Vivir correctamente ayuda a mi oración. Vivir correctamente ayuda a mi oración. Y vamos a mirar estas similitudes nuevamente. Y esta vez, pues, nos podríamos hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Qué nos dice Pedro acerca de cómo vivir y su relación con la oración? Bueno, ya leímos el versículo 7 del capítulo 3 de Primera de Pedro, ¿verdad? Vosotros, maridos, dice, igualmente vivid con ella sabiamente, ¿sí? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? Pedro nos dice a los esposos, ¿verdad?, que hay una manera de vivir con nuestras esposas. Y esa manera de vivir puede llegar a obstruir nuestras oraciones. Pero también nos dice la forma en que nuestras oraciones no van a tener estorbo, ¿verdad? En el mismo versículo. Si tu esposo, ¿verdad?, quieres que tus oraciones sean ayudadas y no obstaculizadas, tienes que vivir con tu esposa de cierta manera. Tiene que haber por ahí un esfuerzo para comprenderla, para conocer sus necesidades. Tiene que haber una solicitud especial, ¿verdad? Por sus debilidades, por lo que ella necesita especialmente de ti. Déjeme decirle que se confunde muchas veces la frase donde dice que tratemos a la mujer como a vaso más frágil. No es que ellas sean frágiles. De hecho, son más fuertes que nosotros. Hay que reconocerlo. Físicamente lo son. ¿Sí? Soporte usted un embarazo y dé a luz. Son más fuertes. Pero en muchas ocasiones se nos olvida esa palabra como, ¿verdad? A pesar de que ella es fuerte, el Señor las hizo las coherederas de la vida. De ellas surge la vida, ¿verdad? A través de ellas surge la vida. El Señor me pide que las trate como si fuesen, ¿verdad?, un cristal fino, ¿verdad? Y muchas veces eso nos cuesta trabajo a nosotros, a los esposos, ¿sí? No llegamos a comprender que ellas tienen necesidades especiales, ¿verdad?, diferentes a las nuestras. Por ahí no tenemos esa solicitud especial, ¿verdad?, de seguir las instrucciones de Pedro cuando nos dice que las tratemos como vaso más frágil, ¿verdad? Por ahí pasamos por alto lo que ella necesita, especialmente de nosotros los esposos. Tiene que haber un reconocimiento de que ella es, dice Pedro, coheredera de la gracia de la vida y un otorgamiento de honor que la acompaña, en lugar de menospreciarla, en lugar de degradarla. Es triste escuchar a algunos esposos cuando hablan mal de sus compañeras de viaje, ¿sí? Pero si tú y yo, esposos, ¿verdad?, vivimos como nos pide Pedro aquí, ¿verdad?, con comprensión, entendimiento,
con cuidado, con ternura, dándole honor. Me dice Pedro, mi oración no va a tener estorbo. Pero si no vivimos así, nuestras oraciones se van a ver obstaculizadas. Estaba por ahí leyendo un comentario bíblico. Por aquí tengo el nombre del autor. Sí, Wayne Grudem. Él escribió un comentario bíblico de Primera de Pedro en la página 146. Él dice que tan preocupado está Dios de que los esposos cristianos vivan de manera comprensiva y amorosa con sus esposas, que, entre comillas, interrumpe su relación con ellos cuando ellos no lo hacen de esta manera. ¿Sí? Ningún esposo, dice él, ¿verdad? Ningún esposo cristiano debe presumir de pensar que su vida logrará algún bien espiritual sin un ministerio eficaz de oración. Y sigue diciendo, y ningún esposo puede esperar una vida de oración efectiva a menos que viva con su esposa de manera comprensiva y dándole honra y honor. Y de que se tome el tiempo para desarrollar, ¿verdad? Y mantener un buen matrimonio. Pues esta es la voluntad de Dios. Hacer esto, dice el señor Wayne aquí, es servir a Dios, adorar a Dios. Es una actividad espiritual agradable a sus ojos. Ese fue su comentario sobre este versículo, ¿sí? que acabamos de leer. Hay una forma de vivir con nuestras esposas que obstruye nuestras oraciones y por ahí arruina ese impacto espiritual que podríamos tener, ¿verdad? Pero también hay una manera de vivir con nuestras esposas que libera nuestras oraciones y ayuda a potenciar nuestro impacto espiritual. Con los versículos que siguen al versículo 7, Pedro me está diciendo cómo viven todos los creyentes, ¿verdad? Esa es la segunda similitud. ¿Sí? Pedro continúa en los versículos 8 y 9, ¿verdad? Para llamarnos ya no nada más a los esposos, a ser compasivos, ¿verdad? A ser fraternales, a ser bondadosos, a ser humildes. En esos versículos menciona no devolver mal por mal, sino a bendecir a los que son amables con nosotros, ¿verdad? Pero luego da una razón de por qué debemos vivir así. Y ya dijimos que él cita, ¿verdad? El Salmo 34, ¿verdad? Y ahí en el versículo 12, la razón llega a su clímax, ¿verdad? Con el mismo tipo de argumento que él usó en Primera de Pedro 3:7. Es decir, las oraciones se ven obstaculizadas si no vives de esta manera. Dios tiene vamos a decir, una apertura especial a las oraciones de aquellos que buscan la paz y de aquellos cuyos labios son puros y que no usan engaño, que no usan la decepción. Dice el versículo 12 del capítulo 3, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Las mismas palabras del Salmo 34. ¿Sí? Dios escucha las oraciones de los que viven haciendo lo siguiente, guardando la lengua del mal, absteniéndose del engaño, ¿verdad? Buscando la paz, practicando la justicia. Así que aquí nuevamente Pedro nos está diciendo cómo evitar que nuestras oraciones sean estorbadas. Y es lo mismo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos cuando les mostró cómo orar, ¿verdad? Él les dijo, perdona nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Se acuerdan? Allá en Mateo 6:12. Hermanos, no perdonar a los que se arrepienten va a obstruir nuestras oraciones. No perdonar
a los que pecan contra nosotros, va a ser un obstáculo para que el Señor nos escuche. Y aquí es el punto de Pedro también. Hay una manera de vivir que obstaculiza nuestras oraciones, pero también hay una manera de hacerlo, de vivir, que ayuda a nuestra oración. Usted se estaba preguntando, ¿pero qué podemos hacer? Bueno, hay cosas por hacer. Y Pedro las está aquí enumerando, pero requiere un esfuerzo. Y esa es la tercera similitud. En primera de Pedro 4:7 dice que hay esfuerzos especiales que podemos hacer para que nuestras oraciones sean ayudadas y no estorbadas. ¿Sí? Se lo leo nuevamente, primera de Pedro 4:7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Dos cosas. Primero, sed de buen juicio, ¿sí? Por causa de vuestras oraciones. Y segundo, sé sobrio por el bien de tus oraciones. En otras palabras, hay una manera de pensar y vivir que obstaculiza tus oraciones y las mías. Y hay una manera de pensar y vivir que va a ayudar, va a propulsar nuestras oraciones. Hermanos, hay verdad en estos textos. ¿Sí? Aquí hay una doctrina, una verdad bíblica que ahora podemos afirmar con gran confianza, ¿verdad? A partir de estos textos. Los cristianos debemos esforzarnos por vivir de una manera que no obstaculice nuestras oraciones. Se lo digo nuevamente. Los que hemos puesto nuestra confianza en Dios, debemos hacer el esfuerzo, ¿verdad? Por vivir de una manera que no obstaculice nuestras oraciones. Y esto tiene tres partes, ¿sí? Tiene tres partes. La primera, implica que las oraciones pueden ser obstaculizadas. Nuestra vida de oración puede obstruirse, puede quedar bloqueada completamente. La segunda parte es de que lo que bloquea la oración es muy a menudo nuestra vida, la forma como la llevamos, la forma en que vivimos, la forma que por ahí nos relacionamos con nuestras esposas, con nuestros esposos, ¿verdad? Con nuestros hijos, con nuestros padres si los tenemos, ¿verdad? Por ahí en el trabajo con los colegas, ¿verdad? O aún con los vecinos, ¿sí? Y la tercera parte que completa esto es de que abrir el camino de la oración a Dios implica un esfuerzo consciente. Se lo digo nuevamente, abrir el camino de la oración a Dios implica un esfuerzo consciente. Y en cada uno de estos textos que acabamos de ver, ¿verdad? Hay mucha verdad, hay mucha doctrina, ¿verdad? Hay mucha enseñanza, ¿verdad? Dios escucha las oraciones de los que viven guardando su lengua del mal, absteniéndose del engaño, buscando la paz, practicando la justicia. Y eso no brota del ser humano, de su carne, normalmente, automáticamente. Para cada una de esas cosas hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo, ¿sí? Y estas tres partes que le menciono, ¿verdad? Son muy importantes. Cuando un hijo de Dios está en posición de esforzarse, de ser valiente, ¿verdad? Como dice la palabra, para vivir de una manera que no obstaculice su comunión con Dios. En otras palabras, una vida de oración libre, vamos a decir abierta, ¿verdad? Real, satisfactoria, no es automática. Por ahí a veces me dice mi esposa en las mañanas, me desperté muy temprano, a las 4 de la mañana y ya no me pude dormir.
Y yo entre broma y en serio le dije, la próxima vez que te pase, ponte a leer la Biblia o ponte a orar. Y se ríe, porque sí es cierto. A veces tomamos la Biblia y por ahí nos da sueño. A veces por ahí tenemos un tiempo de oración y hacemos las cosas como rutinarias, ¿verdad? Le pedimos lo mismo al Señor que le pedimos en nuestra última ocasión en la que oramos, ¿verdad? No hacemos un esfuerzo, ¿verdad? No apuntamos a que nuestra oración sea abierta, sea real, sea satisfactoria, ¿sí? Y como dije anteriormente, eso no nos brota, no es automático. No la vivimos nada más así de repente, ¿verdad? O de la nada, ¿verdad? Y no nos llega a suceder mientras estamos pasivos, tampoco. Porque si así lo fuera, ¿verdad? Estos tres textos que acabamos de leer no tendrían sentido. Tu vida de oración y la mía en este 2022 depende en parte que esté bajo Dios y su gracia habilitadora, ¿verdad? De cómo eliges vivir en el lugar y en el trabajo y en tu vida privada. Primera de Corintios 15:10, si lo quiere leer en casa, nos dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 15:10. La gracia de Dios. De eso depende mi vida de oración. De eso depende que yo haga un esfuerzo, ¿verdad? Para vivir una vida que favorezca mi oración, mi relación con Dios. Que ese esfuerzo esté bajo el poder y la gracia de mi Dios. Esa gracia habilitadora, ¿verdad? Como lo menciona Pablo a los hermanos de Corinto. Así que otra manera de enunciar la doctrina que hemos visto en estos versículos sería, pues, haz lo que tengas que hacer para que tus oraciones no tengan estorbo. Y gracias a Dios porque el Señor permitió, ¿verdad?, que Pedro plasmara estas palabras para ese tiempo y para nosotros también. Y nos da las instrucciones, ¿verdad? Vivid con ellas sabiamente, dice el 7, ¿verdad? Dando honor como si ellas fuesen frágiles, un vaso frágil. Y así sigue con las demás instrucciones. No devuelvas mar por mar, ¿verdad? Sé misericordioso, sé compasivo. Yo le pido, hermano, que me escucha esta mañana, o si alguien por ahí le pasó este audio, este video. Forma en tu vida la resolución, y podría ser ahora mismo, ¿verdad? Ahí en tu corazón, mientras estamos compartiendo, que no serás pasivo con respecto a tu vida de oración a partir de hoy. Decide tomar los pasos necesarios, los pasos activos, los pasos decisivos para hacerlo bien y mejor a partir de hoy. Mi oración es que el Señor te respalde en ese deseo. ¿Por qué? ¿Por qué es esto tan importante? Bueno, permítame hacerle una pregunta que podría aumentar su motivación para hacer lo que acabamos de mencionar. ¿Por qué es importante que su vida de oración no se vea obstaculizada? Hay muchas respuestas, ¿sí? Muchas respuestas que son tremendamente importantes a esa pregunta. Próximamente hablaremos de uno con U mayúscula, ¿verdad? Que se esfuerza, se afana por relacionar nuestra pequeña vida, ¿verdad?, con la grandeza del cielo
y el fin del mundo, mi Señor Jesús. Pero por ahora permíteme dar una respuesta que se encuentra acerca de mi propia experiencia. No quieres que tus oraciones se vean obstaculizadas, porque cuando tus oraciones se ven obstaculizadas, significa que no estás conectado con Dios y que Dios mismo comienza por ahí a parecerte distante, inclusive irreal. Ahora, para un incrédulo que nunca ha conocido un caminar personal, un caminar pacífico con Dios, ¿verdad? Eso no sería algo fuera de lo común, tan inusual. A menos que el Espíritu Santo esté obrando en sus vidas, ¿verdad? Que el Espíritu Santo los sensibilice a Dios. Pero para una persona como tú y como yo, que hemos conocido a Dios y lo amamos, ¿verdad? Porque Él ha probado, hemos probado la dulzura de su paz, ¿verdad? Y la comunión con Él. Y además de una sensación de estar bien con el Todopoderoso, nada es más aterrador que un sentimiento creciente, ¿verdad? De que Dios parece que ya no está ahí. Nos preguntamos a veces, ¿verdad? En nuestra debilidad, ¿dónde está, Señor? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó el otro? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué murió mi hijo? ¿Por qué murió mi padre? ¿Sí? Despertarse por la mañana o irse a la cama por la noche y acostarse allí y mirar al techo y sentir, no puede ser, Él no está escuchando. Esa es una de las formas que a mí, no sé a ti, me aterrorizaría darme cuenta o experimentarlo. Otra cosa es sentir por ahí que todos los pernos de mi mente, ¿verdad?, se están aflojando y que ésta no aguantará lo suficiente como para concentrarse en nada, ¿verdad? Y mucho menos en Dios. Solo por ahí escuchas un traqueteo y que te incomoda, ¿verdad? Y una sensación de inestabilidad o de inseguridad. Me ha pasado a mí que tratar de formular una oración, ¿verdad? Y sentirme completamente seguro, no ha llegado, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado, pero ha habido unas raras ocasiones en las que he sentido que mi oración es falsa, ¿sí? O sea que estoy orando porque mi mente está llena de muchas cosas mundanas y sentimientos terrenales y deseos carnales, que por ahí no hace presencia una dulce y pacífica comunión con mi Dios durante la oración. Y son momentos en los que todo me parece imposible, como volar a la luna con mis propias fuerzas. Estas son experiencias aterradoras para un cristiano que ha conocido la paz con Dios y ha experimentado la comunión con Él sin ninguna traba y sin ningún obstáculo. Y por eso estoy diciendo esta mañana que Pedro quiere que tú y yo nos evitemos eso. Hermanos, mi oración es que no pasemos por eso. Yo mismo quiero evitarlo a cualquier precio. Resolvamos esta mañana también tomar en serio las enseñanzas de mi Señor a través de Pedro. Porque Pedro nos dice, esforzaos por vivir de una manera que no obstaculice vuestras oraciones. Casi no hace falta decir que este empeño no es un esfuerzo por ganar el favor de Dios. Más bien, es un esfuerzo para seguir por ahí esa receta amorosa de nuestro buen médico, ¿verdad? Porque confiamos en él. Cuando yo voy al médico, yo lo escucho, porque confío en él. Cuando voy y surto la receta que él indicó, voy, la surto y me tomo el medicamento porque confío en él. Cuando usted viaja en un avión, usted no conoce al piloto,
como lo mencionamos alguna vez. Mas, sin embargo, ahí va muy cómodo, ¿verdad? Disfrutando del vuelo sin saber en manos de quién está usted. Sería fabuloso, hermoso, maravilloso que pusiésemos esa misma confianza en nuestro Dios, en nuestro Señor. No debería ser un esfuerzo gigantesco, mas sin embargo nuestra carne hace que suceda de esa manera. Sí. Resolvamos, hermanos, esta mañana que durante nuestro tiempo de oración, a partir de hoy, en esta semana, vamos a tomar sus enseñanzas en su palabra de una manera seria, ¿verdad? Y tratar de hacer lo que sea necesario para desamarrar, liberar nuestras oraciones. Puede que haya que hacer cambios en casa. Nada es más importante que destapar las corrientes de oración, ¿verdad? Y el poder, ¿verdad? Que por ahí pueden estar obstruidas, obstaculizadas en nuestra propia casa. Por ahí puede ser necesario hacer cambios en ese círculo de amistades, de relaciones que tú tienes, ¿verdad? O familiares. Porque por ahí puede haber amargura, ahí puede haber falta de perdón, por ahí puede haber engaño, chisme. O puede ser que haya simples despertares que deberían de ocurrir con respecto al patrón de oración que hay en tu vida y en la mía. Recuerde lo que dice Pedro en 1 Pedro 4:7. Sed de buen juicio y de espíritu sobrio para la oración. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay disciplinas en la mente y en el espíritu que pueden preservar la oración sin obstáculos en tu vida y en la mía. Yo creo que esto es lo que Dios quiere que escuches, especialmente de este mensaje esta mañana. Haz de tu oración esta semana una semana de sano juicio, recién despertando con respecto a lo que impide la oración en tu vida, ¿verdad? Y una semana de sobriedad de espíritu con respecto a la oración. Mente sana, espíritu sobrio. ¿Ha escuchado usted la frase, tal vez no, ¿verdad? Jesús no besa a una esposa borracha. Yo sé que está pensando, ¿qué está diciendo usted, pastor? Bueno, alguna vez un pastor dijo esto desde el púlpito. Jesús no besa a una esposa borracha. Y por ahí siguió diciendo, él puede sacarla de la calle y traerla de vuelta a casa, ¿verdad? Él por ahí puede ser absolutamente paciente con ella y ponerle delante un cafecito caliente, ¿verdad? Y por ahí darle otra oportunidad. Y siguió diciendo el pastor, pero él no besará a una esposa borracha. ¿Qué quiso decir? Quiso decir que cuando la novia de Cristo, la iglesia, está ebria con el mundo, puede tratar de volverse hacia él para darle por ahí un breve beso de oración. Pero su aliento huele tan mal, tanto a mundanalidad, ¿verdad? Que él por ahí aparta su rostro. El pastor terminó diciendo, cuando el aliento espiritual comienza a aclararse, el beso de la oración se ve obstaculizado. Y él estaba hablando de este pasaje precisamente, de estos pasajes. ¿Sí? Nuestro Señor, ¿verdad? Vendrá a recoger a la esposa y la quiere ver con su mejor vestido. La quiere recibir. Es por eso que es menester que mi vida
y cómo la vivo determine el destino de mis oraciones. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo, dijo Pedro a los cristianos que estaban dispersos. Hablando de sobriedad, hermanos, nadie llega sin esfuerzo hacia la sobriedad. En el lugar donde trabajo, ya les he compartido que hay gente con adicciones y la meta es estar sobrios en la mayor parte del tiempo, ¿sí? Y por ahí yo no estoy muy de acuerdo, pero se les enseña que lo que tienen ellos es una enfermedad, ¿verdad? El alcoholismo es una enfermedad y nunca puedes decir ya no soy alcohólico. Sigue estando ahí, es lo que ellos reciben de instrucción. Pero cuando me toca hablar con los residentes, con los internos, ¿verdad? A veces les pregunto, ¿cómo va su carrera, su pelea contra la adicción? ¿Qué están haciendo para mantenerse sobrios? Y escucho muchas opiniones, muchas respuestas, algunas muy buenas, otras muy tristes. ¿Sí? Pero todos coinciden en algo. Nadie llega sin esfuerzo hacia la sobriedad. Cuando Pedro me está diciendo en el capítulo 4, versículo 7, que sea sobrio, ¿verdad? Y que vele en oración. Me está dando la clave para que mis oraciones no tengan estorbo. Sed sobrios por el bien de vuestras oraciones, dice Pedro. Pero, como dije anteriormente, ¿quién puede ser sobrio sin esforzarse? Nadie puede llegar a la sobriedad solamente por respirar, por existir. Ni sobriedad física, ni sobriedad espiritual. La sobriedad ocurre cuando comenzamos a usar un buen juicio sobre nuestras vidas. Un buen juicio sobre cómo empleamos nuestro tiempo, ¿verdad? Buen juicio sobre el clima espiritual que hay en nuestros hogares. Buen juicio sobre la mundanalidad de nuestro tiempo de ocio, ¿verdad? Buen juicio sobre, no sé, la música que escuchamos, las películas o los programas que miramos en televisión, o el tiempo que por ahí invertimos en las redes sociales, o inclusive en el uso que le damos al teléfono. Hermanos, nadie recupera la sobriedad sin dar pasos intencionales para sacar por ahí las botellas de mundanalidad de los estantes, del armario, de la casa. Porque cuando esto sucede, entonces por ahí el aliento espiritual comienza a aclararse y el beso de la oración no se ve obstaculizado como quiso enseñar ese pastor. Es menester que como iglesia nos ayudemos unos a otros para este fin también. Hay tantas maneras de que podemos ayudarnos unos a otros, inclusive en este momento. Hay tantas cosas que Dios nos ha estado enseñando, ¿verdad? Nos ha estado mostrando en su palabra, a través de estudios, a través de un sermón el domingo, ¿verdad? A través de nuestro tiempo juntos, a través de nuestras llamadas por teléfono, ¿verdad? Sí. Cosas que Dios se ha preocupado que recibamos recientemente, ¿verdad? Y varios de ustedes me han dado ejemplos al compartir sus testimonios. Hay una historia que quizá no sea cierta, ¿verdad? Pero yo por ahí la leí, ¿verdad? Se trata de, en cierto lugar, un boxeador se convirtió al evangelio. Y por ahí dejando las cuerdas del ring, ¿verdad? Se unió a una escuela de teología, ¿verdad? Se hizo predicador. Y con el tiempo, pues tenía su iglesia, no tenía un auto, ¿verdad? Y pues tenía que estar en la iglesia para predicar esa mañana. Y se le hizo tarde, ¿verdad?
Entonces caminó y caminó y por ahí vio un terreno que daba hacia la otra calle y lo atravesó, ¿verdad? Para cortar el camino. Pero de pronto le salió el dueño, ¿verdad? De ese terreno, de esa propiedad y le dijo con palabras duras, ¿verdad? Le insultó y por ahí lo retó a pleito, ¿verdad? Sin saber quién era este hombre. Y le insistía, ¿verdad? Lidiarse a golpes o algo por el estilo. Y el predicador, ¿verdad? Dijo, bien, está bien, vamos a pelear si usted lo quiere, ¿verdad? Pero permítame un momento. Pues usted debe de saber que yo jamás hago algo sin antes orar, ¿sí? Y cuando estaba diciendo esto, ¿verdad? Pues el dueño del terreno se quedó estupefacto, ¿verdad? Y este hombre, este pastor, se quita su sombrero y por ahí cerró sus ojos y comenzó a orar. Y en su oración él decía, Señor, tú sabes que fui boxeador y sabes a cuánto les deshice los ojos y las narices a bofetones. Tú sabes cuántas costillas les quebré a golpes a mis contrincantes y a cuántos mandé al hospital con solo la fuerza de mis puños. No permitas que le ocurra lo mismo a este hombre. No dejes que se me vaya la mano con él. Y basta ya, dijo el otro hombre, lo interrumpió. No es necesario que peleemos, dijo. Puede usted pasar por mi terreno cuantas veces quiera. Y sin más decir, se retiró deprisa, ¿verdad? No está por demás decir que el pastor llegó a tiempo para predicar su sermón esa mañana. Y suena chistoso, suena chusco, ¿verdad? Pero hay muchas maneras en las que nos podemos ayudar unos a otros para este fin, vivir una vida que respalde mi tiempo de oración, ¿sí? Porque hay muchas cosas que hemos aprendido en nuestra vida, experiencias que el Señor nos ha permitido estar para poder demostrar a otros que es posible, después de un esfuerzo, vivir la vida que Pedro describe aquí, ¿sí? Hermanos, deseo que esta mañana también podamos decidir lo siguiente, que nos enseñemos, que nos exhortemos, que nos animemos y si es necesario, que nos reprendamos unos a otros. Yo les invito a orar a partir de hoy sobre lo que Dios podría estar deseando traer a nuestra vida espiritual. Pero también le invito a compartir, no sé, sus preguntas, sus luchas. Necesitamos escuchar sobre el mundo real de esa guerra que se está librando ahí quizá en nuestros hogares o fuera de ellos. Próximamente compartiré algunas de las cosas que me han ayudado en la lucha por la oración sin obstáculos. Pero espero plenamente que lo que tú decidas esta mañana sobre tu vida de oración sea lo que Dios pueda usar más adelante para bendecirte. Oremos, hermanos. Vengamos al trono de la gracia. Hablemos en debilidad o en fuerza. Alguien estará frente a ti necesitando oír exactamente lo que Dios te pide que digas. Cierre sus ojos, hermano, por favor. Amado Señor, cómo deseo aplicar este gentil espíritu de compasión, humildad y amor en mi vida, para que pueda ser ejemplo, testimonio a los demás, un ejemplo de un creyente piadoso y de esa manera poder dar gloria a tu santo nombre. Padre, ayúdanos a aplicar esto en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra
y por estos versos desafiantes que nos regalaste hoy, Señor. En nuestra carne, cuando somos por ahí agraviados, queremos azotar y devolver mal por mal. Pero, Señor, ayúdanos a caminar en espíritu y en verdad, y por el poder del Espíritu Santo. Y que, Señor, honestamente y de todo corazón, devuelvas una bendición a la persona que quizás nos haya hecho daño. Gracias, Padre, por la promesa de que al hacer esto recibiremos una bendición especial. Y gracias, Padre amado, porque tu gracia es suficiente para todas las eventualidades de la vida. A veces es tan difícil refrenar nuestra lengua de hablar cosas malas. Gracias porque estas cosas difíciles son recompensadas por ti, con bendiciones que pueden no ser inmediatas, pero que son tan dulces y buenas, Padre, cuando las recibimos de tu mano. Oro para que todas las personas, Señor, ahí en su interior reconozcan tu palabra, pero también para que nuestras palabras y nuestras acciones sean un verdadero estímulo para los demás, para tu alabanza, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre.